go, little star. How I wonder where you are. Estamos en la playa de Torimbia, en Asturias, empezando la plantación del bosque de la vida. Esta iniciativa es nuestra contribución a la reforestación del país y ha sido posible gracias a nuestros clientes y a Bosquia, nuestro colaborador.
Muy buenas tardes, amigos y amigas, y gracias por estar ahí otra vez en la emisión de Rally Streaming. Aquí estamos con la imagen del tramo número 7, el tramo de Pavimentos Noya, en el que vamos a transmitir las imágenes de carrera de los vehículos participantes en este séptimo tramo de la jornada de hoy. Estamos pendientes de las conexiones y estamos sufriendo un poco de las inclemencias de esas conexiones y el control de todos los sistemas para que podamos transmitiros en directo rápidamente todo lo que está pasando. Queremos el tramo número 6 después de esas clasificaciones. Me vais a perdonar un poquito porque tenemos aquí un poco de lío y queremos que todo salga de la mejor manera posible, pero queremos recordar la clasificación del tramo hasta el momento, la clasificación del 6 tramos cronometrados. Primero Víctor Senra y David Vázquez con el Citroën C3 World Rally Car, 38 minutos 32 segundos y 2 décimas para el equipo coruñés que realmente está marcando la pauta y está liderando el rally de principio a fin. El segundo mejor tiempo, el segundo mejor clasificado es Alberto Meira y Abelino Martínez, 39.36 para el equipo minuto 01 del Skoda, del C3 World Rally Car. Alberto Meira y Abelino Martínez plantando batalla, dando el do de pecho en todas las situaciones y no podía ser menos en este rally de Noya. El dorsal número 3 corresponde también con su clasificación. Paco Dorado y Andrea Lamas son terceros en la general del rally y se distancian del C3 World Rally Car en 1.29 27.8 con el segundo clasificado. Esos son los tres primeros equipos. Ya tenemos imagen de los coches, ya tenemos imagen de Víctor Senra y el Citroën C3 World Rally Car. Ahí lo tenemos. En esa imagen que, no entendemos mucho también la situación de los comisarios y bueno, pues vamos a trasladar seguramente una queja formal a la Federación Gallega de Automovilismo para que, pues esos cursos de formación que muchas veces se pretenden dar a los oficiales se den también a los comisarios, porque muchas veces hay muy poca formación en este sentido y las personas que muchas veces mandan a los tramos realmente pues no tienen la formación suficiente para ocupar un puesto de responsabilidad a la hora de decir o delimitar la seguridad en los tramos, y eso es una queja que tenemos que presentar de manera formal y que la Federación Gallega tiene que tomar buena nota de ella para que pues esto pueda mejorarse, pueda haberse mejorado en este caso dentro de las situaciones de los rallies, que hay rallies que perfeccionan mucho esto y rallies que tienen mucho que aprender, o sobre todo comisarios que tienen mucho que entender de este deporte para saber qué tipo de situaciones son las que se pueden permitir o con las que se puede trabajar o con las que no. En este caso, como decimos, los tres primeros clasificados, Víctor Senra, Alberto Meira y Paco Dorado, que ya están en carrera. Hemos visto a Víctor Senra, vamos a ver a Alberto Meira, lo hemos visto también en la primera de las cámaras y estamos viendo también la segunda de las cámaras que tenemos situadas en la carrera, la situación de la carrera. En este caso, ahí tenemos a Paco Dorado acercándose ya a la primera situación de carrera, a esta cámara que tenemos muy pendientes de la de Adri también, en el que vamos a poder ver cómo llegan a esa parte final, a esa curva en donde realmente
afrontan ese cambio de dirección, ese cambio de sentido, de venir de una carretera un poquito más estrecha, venir a una carretera un poquito más ancha en la que se encuentra ya el final del tramo, a escasos metros de la línea de meta de este tramo número 7, que es el tramo de Pavimentos Noya, en el que, bueno, pues estamos muy pendientes también de que lleguen los primeros clasificados, cumplimentando resultados. Todavía no tenemos registros de ninguno de los pilotos, evidentemente no han llegado a la línea de meta, estamos pendientes de ver el paso del C3, una parte en la que, bueno, pues los vehículos afrontarán ya los últimos metros de este tramo número 7. Tenemos a Luis Vilariño acercándose ya a esta primera parte de carrera, derrapando y cogiéndole el pulso al Hyundai Rally 2, en este caso, con esa pequeña salida de carretera que, bueno, sin dañar el vehículo, lo que sí ha hecho es que ha perdido mucho tiempo y ha perdido todas las opciones de una buena clasificación dentro del rally, dentro de la prueba, y sobre todo, bueno, pues intentando buscar esa clasificación, ese buen registro después del Rally de Coruña, con verdaderamente pues problemas a la hora de bueno, pues afrontar la mejor situación de carrera dentro de las pruebas del campeonato. Ahí tenemos la siguiente de las imágenes, el que estamos viendo. Todavía no han llegado a la parte final, pero sí estamos viendo en esta solución a Javier Ramos con el 208, que está afrontando esa parte de competición. En la segunda de ellas estamos pendientes de ver la imagen del C3, vamos a ver si aparece. Ya tenemos a Miriam, que ha estado pues intentando solucionar un poquito esas cuestiones. Ahí tenemos a Víctor Senra afrontando esta parte final para el líder del rally dentro del TC7 tramo cronometrado número 7. Miriam, adelante. Bueno, nada, estamos para intentar solucionarlo, no pasa nada, vamos a solucionarlo. Estoy segura de que todos vamos a poner de nuestra parte para que esto se solucione y todo quede de manera correcta. Nuestros cámaras están situados en una posición muy buena, nadie corre riesgo, somos los primeros que nadie queremos que tengamos ningún incidente, así que nada, todos tenemos cierta experiencia en esto, y si nos colocamos en una parte es porque podemos estar ahí y no vamos a poner en riesgo la vida de nadie por emitir un rally. O sea, eso lo tenemos todo muy claro. Bueno, vamos a continuar con la narración y contemos las causas, o si no, el lunes vamos a hablar largo y tendido de estas historias y de un montón de ellas, y de que sea expedísimo te dejan de decir. En este caso vamos a seguir narrando el rally, porque lo que nos lleva es el interés de trasladaros a todos los tiempos del tramo número 7. Víctor Senra y David Vázquez, 7:49.3. Ya tenemos registro del primer vehículo, ese dorsal número 1 que ya ha llegado a la línea de meta y que continúa con el marchamo del líder de la prueba. Estamos viendo en imagen a Manuel Senra, Faustino Suárez con el 306 Maxi. Ahí lo tenemos afrontando esta primera parte del recorrido. Tenemos que ver llegar en la otra parte, en la parte final, en ese cambio de sentido, en ese cambio de carreteras hacia la línea de meta, al resto de participantes. Ya hemos visto a Víctor Senra, hemos visto también a Alberto Meira, y ahí tenemos a Paco Dorado. Bueno, Miriam, primeros vehículos en carrera, ya tenemos los tiempos: 7:49.3 para Víctor Senra, Alberto Meira 8:00 a 10.8. Bueno, pues seguimos en la tónica habitual.
Sí, seguimos con lo esperado, seguimos con Víctor dominando, con Meira dándolo todo, no se está dejando absolutamente nada. Está claro que no quiere cometer ningún error y que está yendo a un ritmo para no relajarse, que al final es cuando vienen todos los problemas. Y sigue con su rally, que realmente es lo que le toca. También tenemos ya el tiempo de Paco, que vemos que Paco ha superado a Alberto Meira. Ahí tenemos a Grille, vamos a ver a Javier Ramos Grille derrapando con el Ford Sierra, afrontando esta parte del recorrido que nos gustaría ofreceros de mejor manera, pero bueno, pues alguna pequeña injerencia, vamos a decirlo así, impide que podamos mostraros una mejor imagen de lo que está sucediendo en el trazado. Mientras tanto, ahí tenemos la imagen pendientes del cambio de carretera. Ahí llega Luis Vilariño forzando la máquina, haciendo ese cambio de sentido, buscando la mejor solución para su Hyundai i20 Rally 2, buscando también una mejor performance después de más de 7 minutos perdidos en el tramo cronometrado anterior, donde una salida de carretera sin consecuencias, pero que se quedaba un poquito empanzado, como bien nos decía, pues impedía el normal transcurrir del piloto de Palas de Rey. Víctor Senra mantiene el scratch, Paco Dorado ha hecho 7.58.5, le ha endosado Víctor a Paco 9.1, pero Paco ha ganado el tramo a Alberto Meira por 1.6, con lo cual, bueno, pues sigue encontrándose mejor. Paco Dorado sigue buscando esa comodidad que le permita que los tiempos salgan, Miriam, y bueno, pues esta es la tónica general de la primera parte de carrera, del podium del rally, digámoslo así. Sí, al final, bueno, yo creo que al final ellos van a ser los que conformen el podio finalmente, Víctor, Alberto y Paco, pero bueno, Paco vemos que se va empezando a encontrar un poquito más cómodo, los tiempos empiezan a salir y eso pues a nosotros también como aficionados nos gusta, porque al final es una lucha que van a tener durante todo el campeonato y que para nosotros siempre nos va a resultar más atractivo. Sí, señor, y ahí tenemos a Alexis Vieites, a Cristian Álvarez. Vamos a ver cómo negocian esta parte del recorrido de manera efectiva. Como no, el dorsal número 10, Nissan Micra N5. Tiempo de Vilariño también, 8.11.5. Detrás de los Rally 2 a 22.2 de Víctor Senra y a 11.3 de Alberto Meira, que fue en este tramo el tercer clasificado. A ver si Luis Vilariño pues va encontrando de una vez pues un poquito más de estabilidad, sobre todo sin ningún problema mecánico y intentando buscar pues eso, ese ritmo que le permita, ya no en esta prueba, pero sí a lo mejor en la siguiente, encontrar ya las posiciones dentro de lo que lo vemos habituado, dentro de la parte alta de las clasificaciones de los rallies. Sí, al final Luis estoy segura de que va a encontrar su ritmo, es un piloto que viene de correr a correr el europeo, viene también de correr el nacional, y yo creo que Luis va a encontrar el ritmo, va a ponerse en cabeza en los próximos rallies. Solo falta esa pequeña unión que tenían ahí entre el coche y él, y yo creo que ya es la buena noche. Otro de los que está peleando por la Gara N5, por buscar la mejor situación de carrera posible, en este caso es el piloto que acabamos de ver, Tinning Iglesias y Bárbara Gómez, que bueno, pues también buscan una mejor situación, sobre todo ir remontando, puesto que en la mitad de rally, antes de este reagrupamiento, estaban situados en la cuarta posición de la Pirelli Driver Autia Top 10B, estaban situados a espaldas de los tres primeros clasificados de la Gara N5 de Pirelli y bueno, pues seguramente también querrán mejorar esa situación. Se encontraban, a falta del tiempo de este tramo, a casi 20 segundos de la tercera posición, y vamos a ver cómo se negocia y cómo gestionan este tipo de cuestiones. El equipo junior de Ribadumia. Hoy da la sensación de que por la tarde, Miriam, no es nuestra tarde, me parece a mí. No está saliendo nada como debería. Y bueno, esperemos que se dé la vuelta a la tortilla, porque bueno, la verdad es que queremos transmitir esto de la mejor manera posible, pero a veces las cosas no salen como uno quiere.
Bueno, yo creo que todo tiene su rodaje, igual que los pilotos se tienen que acostumbrar al coche, nosotros nos tenemos que acoplar un poco todos. Y nada, es simplemente eso. Bueno, pues hemos empezado el tramo de una manera un poco apresurada, bueno, pues las cosas, como dices tú, los roles son como son y se dan como se dan, ¿no? Pues al final esta es una situación de carrera que al final, igual que ellos viven un tramo, nosotros también vivimos nuestra parte del rally de otra manera. Y bueno, simplemente hay que adaptarse a ella. Vamos con los siguientes participantes. Se está... Estamos teniendo alguna pequeñita dificultad y les pedimos disculpas, pero necesitamos quitar ese monitor para tener claro todas las imágenes que tenemos ahí. Ahí tenemos a José Lamela. Y bueno, pues esto es lo que hay de momento. Vamos a buscar los tiempos de los tramos porque... estamos viendo que los registros de los tiempos están apareciendo a cuentagotas. Ahora sí, ya tenemos más registros. Tenemos el tiempo de Javier Ramos, 8:17.9, quinto mejor tiempo hasta el momento. También el registro de Manolo Senra, 8:33.4 a 44.1 del líder de su hijo, en este caso el piloto del C3 World Rally Car. Y también tenemos al dorsal número 8, Javier Ramos Grille, con Santi Nieto en la derecha del Ford Sierra, que cumplimenta un tiempo de 8:46.8 en este tramo número 7. Ahí tenemos el becado de la Federación Gallega de Automovilismo, Alexis Vieites y Cristian Álvarez con el dorsal número 10. Y en la otra imagen tenemos al actual líder de la Gara N5 y de la Totem B, Jorge Pérez y Miriam Vera, con el Suzuki Swift N+, transitando ya por la parte intermedia del recorrido. Muy pendientes también de esa clasificación, muy pendientes de la Gara N5 y de la Pirelli Driver Autia Totem B, que de momento registra 8:09.1 para José Lamela y 8:16.6 para Alexis Vieites. José Lamela, que va en franca progresión. José Lamela, que está intentando rascar y sumar la mayor cantidad de resultados posibles, puesto que bueno, pues en Coruña, salvo Robert Blach, ha sido él el triunfador, digámoslo así, de la Gara N5. Vaya pura de frenada de Tinini y Bárbara, Tinini y Bárbara siempre fuertes, la verdad es que es una maravilla verlos, los veas en Rally Mix, los veas en Rally, siempre la verdad es que dan el 100% y es una maravilla, la verdad. Bueno, pues aunque no estén en los tiempos de cabeza, sí están buscándolos, están forzando. Ahí tenemos a Fran Oviedo también, otro de los que volvía a las carreras y que está cuajando pues una buena reentré en el campeonato. Y bueno, el campeonato, este rally básicamente. Y lo que decíamos antes, ¿no? José Lamela y Néstor Casal, que están intentando buscar un buen resultado, puesto que han salido vencedores, entre comillas, del Rally de Coruña. El vencedor de la Gara N5 y de la Totem B ha sido Robert Blach y Mauro Barreiro, pero ellos han sido, de los habituales, los segundos clasificados, con lo cual los que se han llevado un mayor botín de puntos dentro de la Gara N5. Aquí buscan ese resultado. De momento, después de 3 cronos en el control de stop del tramo número 7 del tramo de Pavimentos Noya, marcan el mejor registro con 8:09. Ahí tenemos al segundo de los becados de la Federación Gallega de Automovilismo, que también está intentando sentirse lo más cómodo posible, Marcos Madeiras y Sergio, que están pues rodando de la mejor manera posible para buscar el feeling correcto con el Nissan Micra N5, buscando la clasificación de la N5 antes de este tramo, y pendientes también de Jorge Pérez. José Lamela estaba a 10.7 del líder, del piloto de Salceda de Caselas. Vamos a ver cuál es el registro que marca
no, a 8.5, perdón, no a 10.7, a 8.5 en el general de la Top 10B. Vamos a ver cuál es el registro que marca el piloto de Salceda para traducir la clasificación general. Muy pendientes del tramo número 7, que es el que estáis viendo en imagen. 8.091 para José Lamela dentro de los N5, 8.16.6 para Alexis Pibéitez, 8.25 para Tini y Marcos Macías 8.32.6. Ahí tenemos a los Sergios con el Suzuki atendido por Egipto Motor, que también se encuentran pues rodando en una buena posición, sobre todo rodando y disfrutando, haciendo disfrutar a la gente. Sergio Cuesta y Sergio Boga con el Suzuki Swift N5 de Egipto Motor, que completan los tramos y se dirigen ya a completar el tercero de los 4 bucles del rally en la tarde de hoy. Vamos a ver, estamos muy pendientes de los tiempos, Miriam. A ver si tenemos en imagen ya a Jorge Pérez completando esa parte final para traducir esa clasificación de los N5, mientras estamos viendo ya también en imagen a Guillermo Martínez Sedano, que con el Ford Fiesta R2 está haciendo su rally también y buscando, bueno, pues adaptarse lo antes posible a la segunda prueba del campeonato para buscar más resultados dentro de este certamen de 2023. De momento no tenemos imagen de de Jorge Pérez y Miriam Vera. Vamos a ver si vemos a ver si aparecen en ese tramo cronometrado y vamos a ver cómo se traduce ese registro dentro de la clasificación. Ahí tenemos a los líderes de la cara N5 afrontando ese cambio de carreteras ya muy cerquita de la línea de meta. 2 curvas para ticar ese crono y para que en la línea de meta se vea reflejado ya el registro del equipo líder. Vamos a comparar ese tiempo con el mejor tiempo hasta ahora, 8.091 de José Lamela y Néstor Casal con el Skoda Fabia N5, y vamos a ver, a traducir esa clasificación en función del registro del equipo de Salceda, que hasta ahora, como digo, miren, llevaba 8.5 de ventaja y lideraba la Gara N5 y la Pirelli Driver Autia Top 10B en este segundo rally del campeonato gallego, en este rally de Noyac, en el que todavía no tenemos el registro de Jorge Pérez. Vamos a actualizar la página de tiempos a ver si aparece ya el equipo de Salceda en la clasificación. Ojo porque tenemos sorpresa, ojo porque hay cambio de líder en la Gara N5 y en la Pirelli Driver Autia Top 10B. 8.31.1 para el líder Jorge Pérez y Miriam Vera, o lo que es lo mismo, 21.9 peor que José Lamela y Néstor Casal. Esto da un vuelco a la clasificación en la parte alta, Miriam, y lo que decimos siempre, hasta el rabo todo es toro, sorpresas en todos los sitios puede haber una, y ahora mismo el cambio de líder, el registro de Jorge Pérez y Miriam Vera, 8.31.1, propicia que haya cambio de líder en la N5. El líder ahora momentáneamente pasa a ser José Lamela y Néstor Casal con el dorsal número 9 con el Skoda Fabia N5, marcando un tiempo total de 48 minutos 59 segundos y 2 décimas, distanciando al segundo clasificado, que pasa a ser ahora Jorge Pérez y Miriam Vera, en 13.4. Algo ha tenido que pasar. Sí, algo ha tenido que pasar. Luego estaremos con ellos y les preguntaremos para ver qué es lo que les ha pasado, porque además también se queda muy cerca Alexis de Jorge, o sea que ha cambiado toda la situación muchísimo, con lo cual vamos a ver todavía más luz en esta parte, que al final se está poniendo emocionante. Se está poniendo emocionante en un montón de categorías intermedias. Ya venía estando emocionante durante toda la mañana, puesto que las luchas en la Top 10C, en la AMF, con esa sorpresa también y el abandono de Álvaro Pérez a Beijón,
que bueno, pues ha sido una lástima, pero estaba dominando y venía de ganar en Coruña también, con lo cual los rallies van dando vueltas como si fuesen una ruleta y cuando te toca la cara disfrutas de lo bueno y cuando te toca la cruz pues te toca sufrir un poquito. Aquí ha habido cruz para Jorge Pérez y Miriam Vera, cara para José Lamela y Néstor Casal, y traducimos ya los tiempos de esta Pirelli Driver Autia Top 10B y de esta Gara N5 de Pirelli que se disputa aquí también en el Rally Berberecho de Noia en esta segunda prueba del campeonato. Scratch en el tramo número 7, Pavimentos Noia, dentro de los N5 para José Lamela, 8.09.1. Alexis, segundo, 8.16.6. Ojo, el becado de la federación rindiendo a buen nivel. Tercero, Tinini Bárbara, 8.25 a 11.3 de Lamela y a 3.8 de Alexis. Cuarto, Jorge Pérez y Miriam Vera ceden el liderato, 8.31. 1 para el equipo de Salceda, cuarto mejor tiempo, quinto Marcos Maceiras, 8.32.6. Después están Fran Oviedo, Pablo Gómez y Sergio Cuesta. La general Miriam encabezada después de 7 tramos, a falta de 3, tenemos que decirlo, a falta de 3 tramos para finalizar el rally. José Lamela y Néstor Casal lideran la Pirelli Driver Autia Top 10B y la Gara Pirelli N5 con un tiempo total de 48 minutos 59 segundos y 2 décimas. Jorge Pérez y Miriam Vera son segundos a 13.4. Tercero es Alexis Miete, Cristian Álvarez a 22 segundos. José Lamela, lo que tú decías, Jorge Pérez. Vamos a ver si se puede ver amenazado esa segunda posición, si el equipo becado por la Federación Gallega de Automovilismo, después de haber vencido el año pasado en la Copa Volante FGA PXP, que disfrutan de este premio de correr con un N5 en este 2023, son capaces, tienen ganas o ponen todo lo que hay que poner, toda la carne en el asador, como suele decir, para intentar atacar a esa segunda posición, o por el contrario buscan pues una continuidad en los resultados después de hacer terceros también en Coruña. Bueno, yo creo que tienen todas las ganas de luchar, todas las ganas de demostrar todo lo que valen y que realmente tienen ese coche porque se lo merecen y porque lo han dado todo, y yo creo que Alexis se va a tirar a luchar. Vamos a ver qué situaciones podemos ver de carreras y lo que sí estábamos viendo ya en imágenes también pues son los Top 10C, los 2 ruedas motrices de menos de 1.600 centímetros cúbicos que están pues transitando por el tramo. Ahí tenemos en imagen a otro de los equipos de la Top 10C, en este caso el dorsal número 29, el piloto Miguel Ángel Cairo y Alejandro Hermida, que transitan por esta especial. Vamos con la imagen de la parte final de carrera, con la imagen de este cambio de sentido, a ver si vemos ya a más pilotos, porque esta es la parte final del tramo, esta es la última zona de la prueba, este tramo número 7, y vamos a ver si de alguna manera pues podemos disfrutar aquí de los R2. Ahí tenemos hasta el tramo anterior líder Manu Souto y Laila Porta buscando ese interior, deslizando un poquito y apretando las últimas marchas de cara a concluir esta séptima especial cronometrada. Muy pendientes también de ese registro, muy pendiente de todo lo que está pasando en la Pirelli. Actualizamos ya los tiempos para ver los primeros registros. En la imagen Benicuceiro, dorsal número 30, Christopher Telmo, también de Rivadumia, también con el R2, también dentro de la Top 10 buscando un buen feeling para encontrarse ya en la siguiente prueba del campeonato, buscar el rally de casa, que será la cuarta prueba puntual del rally de Pontevedra, si todo va como debe para el equipo de Rivadumia, y sobre todo pues encontrando el feeling de 2023, una temporada muy comprimida, Miriam, en la que la gente intenta buscar el ritmo para que cuando llegue el rally en el que se lo tiene que jugar vayan ya, como se suele decir, enchufados. Sí, parece que estos dos rallies todo el mundo se los está tomando como un poco los rallies para probar, estamos probando, nos estamos adaptando y cada uno está esperando ahí su sitio, su momento para atacar y para intentar sentenciar en el momento justo. Pues desde luego que si veíamos ahí a Manu Souto y la Porta, 8.31.9, y teníamos en imagen también a
López y Damián Outón. En la siguiente que estamos viendo, el hombre del calor de Internor, Javi Suárez, transitando por la parte intermedia, pendientes de esta imagen, la imagen de Adri también. Ahí tenemos ya el registro de nuestra segunda cámara situada en este cambio de sentido. Vamos a ver a la siguiente de los participantes, muy pendientes de esa clasificación de la Top 10C, en la que David Rivas pues es el protagonista, era el líder, se iba al descanso vespertino liderando la prueba después de subirse al liderato en el último tramo de la mañana, en el tramo número 6, donde arrebataba Manu Souto un liderato que conservó desde la jornada de ayer y desde toda la mañana de hoy, hasta que se vio superado por el ímpetu, el empuje de bueno de David Rivas, que al final pues bueno, hizo una carrera muy conservadora pero muy inteligente, y consigue en este caso pues arrancarle el liderato al líder, para la redundancia, del Top 10 Manu Souto, Laila Portal, el equipo de Oroso Motorsport. Estamos ya, como digo, viendo estos vehículos que transitan por el tramo, y estamos muy pendientes, como digo, de los tiempos de los pilotos. Hemos visto al Citroën C2 R2 Max de Javier Asmariño, y el siguiente debería ser ya en la imagen el 208 R2 de David Rivas, que es el líder de la Top 10. Estamos muy pendientes de los tramos. Vemos en esta imagen que está pasando Alicia Avilleira, que está ahí disfrutar, y ahí tenemos en la otra imagen, vamos ahí a buscar esa imagen del líder en la que arranca y busca los últimos metros, metiendo marchas, haciendo las explosiones del en ese cambio de velocidad para buscar el final de tramo. Nos vamos a la tabla de tiempos, nos vamos a la página de tiempos. Vaya mordida que ha pegado ahí muy bien Adri con ese plano corto, buscando pues esa mordida que ha pegado David Rivas, y que le ha hecho escaparse hacia el lado contrario y buscar casi el bordillo. Lo estamos viendo en cámara interna, pero ha pegado una buena mordida que le ha hecho abrirse en demasía. Mientras tanto, ojo, porque vuelve el baile. Cómo nos gusta trasladar esta emoción y cómo nos gusta contar estas vicisitudes de la carrera. Vamos a reflejar la tabla de tiempos de momento, porque la Top 10 ya tiene registros para poder mostrar a todos vosotros qué es lo que está pasando. Scratch en el tramo número 7 para Manu Souto y Laila Porta, 8:31. 9 para el equipo de Oroso Motorsport. Segundo mejor tiempo, Rubén López y también 8:45 a 13.7. Más de un segundo por kilómetro han endosado Manu Souto y Laila Porta a Rubén López y Damián Outón. Nos decía en las entrevistas que iba a atacar en el primer tramo y que después iba a ver qué es lo que pasaba. Pues cumplió lo que dijo, atacó, y mucho, porque David Rivas marca el tercer mejor tiempo en este tramo número 7, en el tramo de Pavimentos Noya, y ese tercer mejor tiempo se refleja en la tabla en 8:54.1, o lo que es lo mismo, Miriam, 22 segundos y 263 milésimas de tiempo de diferencia con Manu Souto. Estamos hablando casi de 2 segundos por kilómetro, casi. Refleja la velocidad media de Manu Souto en el tramo 85 kilómetros hora y 82 kilómetros hora la de David Rivas. ¿Qué quiere decir aquí? Pues que vuelve el baile, que vuelve el cambio, y que sigue la emoción en las copas, sigue la emoción en el músculo. Vamos a relatar la clasificación, pero intuyo que quieres contar algo. Pero a ver, yo creo que Manu Souto está claro, ha cumplido lo que decía, pero también a David le ha tenido que pasar algo, o sea, no algo, me refiero. Él se tiró, está claro, es un pilotazo, pero David en algún lado ha tenido que cometer algún pequeño fallo. 22 segundos. A ver, son 22 segundos, pero si vemos en perspectiva los tiempos, también vemos que Rubén López y Damián Outón tienen 8:45, o sea, 13 más. Casi un poco más de un segundo por kilómetro, con lo cual seguramente pues esa gestión de la última curva no haya ayudado. Ahí vas perdiendo unas cositas, a lo mejor han hecho algo que les haya perder más, pero no tenemos que poner en duda tampoco el tiempo de Manu Souto y Laila Porta, porque un 8:31
cuando el segundo mejor tiempo es un 8:45, 13 segundos, .7, pues David da cuenta de la velocidad del equipo de Oroso Motorsport, y después pues que no descartamos que también pues dentro de los coches pasan cosas y muchas veces pues desde fuera no podemos traducir todo lo que está pasando. Vamos a ver el hombre del calor, el hombre de Internor, Javi Sueiro, gestionando esta última parte del recorrido con el Citroën Saxo. Cómo mete en marchas el hombre de Rivadumia, y nosotros que vamos a traducir la clasificación porque vuelve a haber cambio de líder. Perdió el liderato Manu Souto en el último tramo de la jornada matinal y vuelve a recuperarlo en la jornada vespertina. Líder de la Top 10C, líder de la Pirelli Driver Autea Top 10C y de la Pirelli Driver Autea Top 10C, Manu Souto y Laila Porta. Tiempo total 52:15. 52 minutos, 15 segundos y 16 milésimas. Segundo David Rivas a 17.9, casi 18 segundos a falta de 3 tramos. Ojo, va a tener que nadar cuesta arriba para intentar rascar esa diferencia, y seguramente Manu Souto pues, se defenderá como gato panza arriba también de esos ataques. Tercero está Rubén López y Damián Outón, que viene ocupando más o menos esa posición durante toda la jornada. 43.6 con respecto a Manu Souto, 43 segundos casi pasando de medio, 43.6 de diferencia con respecto al líder y 25.5 con David Rivas. Por delante lo tienen complicado, y por detrás pues está Javier Asmariño a 1.19, con lo cual pues seguramente nadar y guardar la ropa para el equipo de Sarria, que pues tiene que dar por bueno el botín de esta posición en el rally. Bueno, pues por delante tanto el líder de la Top 10C, Manu Souto, como David Rivas, que bueno, pues el siempre combativo David Rivas ha intentado buscar la primera posición, pues están un poco inalcanzables. Bonita lucha estamos viendo, Miriam. Sí, la verdad es que estamos viendo una lucha muy emocionante, es lo que nos gusta realmente ver esto, y David está claro que lo está luchando, se compró el coche y tiró, y al final pues mira, ahora Manu ha vuelto a tirar y hemos vuelto a cambiar de líder, así que vamos a ver qué nos espera para esos 3 tramos. Vamos a ver qué es lo que nos espera, qué es lo que nos depara, y mientras tanto estamos viendo en la parte final a un espectacular, toda la mañana y toda la tarde espectacular, Lisia Villeira disfrutando, dejándose los neumáticos en el asfalto, derrapando y haciendo derrapar ya desde la jornada de ayer en el tramo espectáculo, dando un bonito espectáculo, valga la redundancia, y aquí estamos viendo al resto de pilotos transitar por esa parte intermedia, en este caso Marco Lorenzo y Diego Gil con el Peugeot 106. Ya estamos viendo a los participantes de la Pirelli AMF, con lo cual buscamos la situación de Adri, que estamos viendo y estaba enfocando ahí pues esas frenadas, esos neumáticos clavados en el asfalto del 206 de Lisia Villeira, y lo que vamos a buscar son los tiempos, en este caso de la Pirelli AMF. Vamos a intentar ya dejar la tabla de tiempos preparada para que salgan los resultados, Miriam, y ver y traducir también pues los resultados de la AMF. Ahí estamos viendo al siguiente de los dorsales, que es Jaime Castro, todavía dentro de la Pirelli Top 10C, el último de los participantes dentro de la Pirelli Top 10C, y después ahí tenemos ya a Marco Rodríguez San Román y Nike Conde. Viene con un pelín de desfase, y estamos hablando, en este caso déjame verlo por aquí porque me está costando, Raúl Martínez y Bruno Pérez es el piloto que veíamos ahí parado, porque venía con desfase por los problemas que ha tenido de la palanca en el día de ayer y demás, que le han retrasado muchísimo, y ahora bueno, pues ocupan una posición no destacada, poco destacada para el ritmo que mantienen siempre en todas las pruebas. Lo importante es ver a los pilotos de la AMF, por eso ese C2 me evocaba a mí en esa pequeña confusión, a ver a Marco Rodríguez San Román, que hasta el momento es el líder de la Copa Pirelli, porque bueno, de momento los registros no han llegado aquí a este sitio, a esta tabla de tiempos, pero veremos cómo
en el momento en el que tengamos ya los registros, traduciremos los tiempos para que todo el mundo pueda saber qué es lo que están haciendo los pilotos de la parte intermedia, los pilotos realmente que son de lo más importante, porque la cabeza es bonita, es vistosa, pero el músculo, la parte intermedia, las copas de promoción son lo que hacen grande a este campeonato gallego de rallies Miriam, que tenemos que presumir de él, porque tenemos uno de los mejores campeonatos de la península ibérica en lo que a regionales se refiere, dotado con premios, dotado con sponsors, con una estabilidad, y que bueno, pues tenemos que sentirnos orgullosos y sobre todo tenemos que disfrutar de lo que nos ofrecen los pilotos que lo van dando todo dentro de las copas intermedias del pelotón del regional gallego. Pues sí, la verdad es que tenemos que disfrutar de ellos, tenemos que agradecerles todo lo que invierten, todo el tiempo, no solo el dinero, sino también el tiempo que invierten, porque al final no son pilotos profesionales, son pilotos, son personas como todos nosotros que tienen sus trabajos y que al final no viven de esto, que simplemente es su afición y luchan por intentar conseguir las mejores posiciones y los mejores... nos hacemos disfrutar y disfrutar ellos. Y al final, la verdad es que el año pasado lo disfrutamos un montón y este vamos por el camino también. La verdad es que sí, buscan siempre hacer la mejor carrera posible, buscan afinar en los tiempos, no se dejan ni un ápice en la carretera, intentan ofrecer el mayor espectáculo posible y nosotros nos beneficiamos de ello. Veíamos ya a Pampillón pasar por la parte final, con lo cual el primero de los registros después de la falta de Álvaro Pérez Abijón y Brais Mirón será el de Juan Carlos Pampillón, de Pampi, como cariñosamente lo conocemos, con el dorsal número 39 a bordo del Peugeot 106, el primero de los registros de la AMF. Ahí vemos a Dani Álvarez en la cámara y a Marcos San Román en esta parte final, buscando el bordillo, buscando ya pasar esto de la mejor manera posible, porque Marcos Rodríguez San Román es el líder hasta el momento y no quiere dejar esa posición de privilegio, quiere intentar pelear por la mejor clasificación posible. Pampi, Juan Carlos Pampillón, 8:43.1 para el piloto del 106 dentro de ese tramo cronometrado número 7, 8:43.1, que es el primero de los registros que tenemos aquí en la línea de meta de los pilotos de la AMF. Vamos a ver en esa traducción de los tiempos, nos vamos a ir al tramo anterior para ver a los pilotos de la AMF y Marco Rodríguez San Román mantenía el liderato, Dani Álvarez 87 milésimas, con lo cual vamos a ver aquí una bonita lucha. ¿Va a haber baile aquí también o no? Mire, yo creo que Dani se va a tirar y yo creo que Marcos va a esperar a que Dani se tire. Y no creo que Marcos se vaya a tirar igual que Dani. Yo creo que Marcos va más a conservarlo, porque yo creo que Marcos sí que va a ser un habitual del campeonato y no creo que Dani lo vaya a seguir al completo. Entonces me da a mí la sensación de que Marcos va a ser lo suficientemente prudente como para gestionar que no lo coja Pampi, pero tampoco tirarse por ganar este rally. Bueno, pues vamos a ver las espadas en todo lo alto. Ya tenemos 2 tiempos, ya tenemos 3 tiempos. El primero, scratch para Pampi. Cariñosamente lo vamos a llamar Pampi, cariñosamente. Juan Carlos Pampillón, 8:43.1. Marcos Rodríguez San Román, 8:44.7 a 1.6 de Pampi. Cuidado, muy pendientes de Dani Álvarez. Peugeot 205 Rally, el acecho del líder, 83 milésimas a falta de este tramo cronometrado, a falta del registro de este tramo. Todavía no ha llegado a la parte final el piloto de Caldas de Reis, pero vamos a estar muy pendientes porque puede haber baile, y el que venía detrás agazapado fue subiendo posiciones al quinto, al cuarto, al tercero, y ahora puede ser que a lo mejor pueda ascender a la primera posición si el registro de este tramo se da de la manera satisfactoria para él. Pero bueno, Dani es un piloto que estaba ahí atrás, pero porque el año pasado no corrió el campeonato, pero Dani es un piloto para estar delante, simplemente tenía que volver a coger ese ritmo de carrera. Ya ganó, el año pasado no, el anterior, ya ganó esta copa. Y yo estoy segura de que si Dani siguiera el campeonato sería uno de los que estuviésemos luchando por ganarla. Quiero decir una cosa, que Pampi lleva todo el día con problemas y que bueno, que nos alegra ver también pues que parece que los empieza a solucionar y que bueno, con este scratch pues que
eso hace que igual también esa sensación pues se cambie un poco. Pues sí, la verdad es que sí. Vamos a ver cómo gestionan esa situación de carrera y mientras tanto vemos en esa parte final también a Fran Pazos y a Gabri Bermúdez con el Citroën Saxo. Tenemos ya en la imagen a otro de los pilotos de la Pirelli AMF, en este caso el Citroën C2 de Juan Bautista Pombo. Estamos muy pendientes de ver aparecer ese 205 Rally por ahí, de ver sobre todo el registro para traducir los tiempos de la AMF. Y bueno, pues estamos viendo unas informaciones por línea interna que, bueno, pues no auguran nada bueno dentro de un fin de semana que no, bueno, pues que será recordado no de manera positiva, y no estamos hablando de este rally de Noya. Vamos a dejar pasar un poquito el tiempo para confirmar todo, pero bueno, no vamos a comentar estas situaciones que estamos viendo por línea interna porque nos entristecen en sobremanera. Repito, no tienen que ver con el rally de Noya, pero bueno, pues seguramente a lo largo de la tarde-noche de hoy iremos teniendo más noticias e inundarán las redes sociales pues estas noticias que no nos gusta dar nunca. Con lo cual, nosotros a lo nuestro, nosotros al berberecho de Noya 2023 y pendientes de los registros. De momento Pampi mantiene el scratch en este tramo número 7, 8.43.1, San Román 8.44.7, Fran Pazos 8.56 y Marco Lorenzo 8.55.3 y Pablo Sánchez 9.17.4. El hombre del Suzuki es el último de los registros que tenemos pendientes de Dani Álvarez, pendientes del 205 Rally. Vamos a ver si aparece por ahí el 205 Rally de color azul para ver esta parte, cómo gestiona esta parte de carrera. Y lo tenemos, ahí tenemos al piloto de Caldas buscando compaginar rapidez y fiabilidad y buscando ya, negociando las últimas curvas, con lo cual un ojo en la cámara, otro ojo en los tiempos y pendientes de ver si hay baile en el liderato o de momento se quedan las cosas como están. Hasta el momento, faltando el registro del piloto de Caldas, no va a haber baile, no va a haber cambio. No va a haber cambio, ojo, porque San Román no sigue manteniendo el liderato. Vamos a recomponer el tramo, vamos a volver a decir todos los tiempos porque queremos que sepáis de primera mano qué es lo que está pasando en la Pirelli AMF. Pampi mantiene el scratch, 8.43.1. Marco Rodríguez San Román, segundo, mejor tiempo, 8.44.7 a 1.6. Tercero, Fran Pazos, 8.56 a 7.4. Marco Lorenzo, 8.55.3, cuarto mejor registro de la AMF. Y ojo, porque el piloto en el que estaba todo el mundo con la vista puesta, el que teníamos puesto en el punto de mira, Dani Álvarez y Adrián Vázquez Búa, hacen 8.58.0, 8.58.0. 14.9 se deja con Campillo y bueno, pues tendremos que restar estos 14.9, 1.6, con lo cual 13.3 con Marcos Rodríguez San Román. Yo lo estoy sumando aquí, lo tenemos claro aquí. Es que ya nos lleva la cabeza a calcular solo, claro, a calcular solo todo casi sin verlo. Con lo cual, la clasificación general de la Pirelli AMF, ya sabéis que esta Pirelli AMF es la copa que pone lista el suministrador de neumáticos AMF Motorsport, suministrador de neumáticos competición de Pirelli, del patrocinador de este campeonato gallego de rallies. Pues esta copa Pirelli AMF, después de 7 tramos, está encabezada por Marcos Rodríguez San Román y su copiloto Unai Conde, nuestro amigo Unai Conde. 52-55-2 para el equipo del Citroën C2. Segundo, Dani Álvarez mantiene la segunda posición, pero pasa de estar a 83 milésimas a estar a 13.4 después del registro de este tramo número 7. Segunda posición para el piloto de Caldas, acompañado por Adrián Vázquez Búa, a 13.4. Tercero, se mantiene en la tercera posición Pampillón y Alex Sampaio a 14
0.1 del líder Marco San Román y a 700 milésimas, poco más de medio segundo, de Dani Álvarez, con lo cual volvemos con la emoción de la MF, volvemos a relatar todo lo emocionante que están siendo los tramos y todo lo emocionante que están siendo las copas. Miriam, qué importancia tienen las copas de promoción, no solo para que los pilotos compitan pues dentro de una misma copa por un mismo objetivo, sino porque también pues esto nos proporciona a nosotros muchísima emoción y una viveza dentro de las copas, que no es como si pudiésemos pasar coches sin objetivo. No, al final esto es lo que nos llena, porque realmente tenemos un campeonato que es una pasada. Ver esto, poder ver esta emoción en cada una de las copas, porque veas la copa que veas, hay que están al milímetro, están ahí al segundo, que todos lo luchan, todos lo buscan, y la verdad es que es disfrutar uno tras otro. No te quieres ir, no quieres dejar de verlo, porque quieres ver lo que va a pasar y quieres ver quién va a ganar una copa, quién va a ir líder de no. Es que realmente es emocionante. Es emocionante, estamos vibrando con la emoción y estamos disfrutando con ellos, y nos comentaban pues esas luchas que tienen internas que les están haciendo disfrutar, que les están haciendo vivir el rally de manera emocionante, porque aquí no solo se pelea por la victoria absoluta, se pelea por muchas categorías, muchas de ellas son las que hacen grande a este campeonato gallego de rallies, y nosotros que lo estamos contando aquí en Rally Streaming, aquí en nuestro canal de YouTube, también en el canal de YouTube de Emitimos.com, con el esfuerzo, el trabajo de nuestras cámaras, de Fer, de Adri, que están intentando trabajar de la mejor manera posible para poder llevaros las imágenes a vuestros receptores, a vuestros dispositivos móviles, a vuestras tablets, a vuestros Smart TVs, y también con la realización que está en Emitimos.com, pues trabajando incansablemente, no solo en el rally, sino en más proyectos. Están, como suele decir, y me gusta decir esta frase, abrazo partido, trabajando, realizando para nosotros el rally, compaginando otras realizaciones de otros eventos deportivos. O sea, tenemos la gran suerte de contar con esta producción y este trabajo de Emitimos.com, que tenemos que decirlo, gracias a ellos pues estamos transmitiendo esta emoción. Y no solo gracias a ellos, tenemos que dar las gracias también a nuestros sponsors, que podéis ver en la parte superior de la imagen, y que están rotando de manera pues constante para que puedan tener esa difusión y ese bueno, pues esa muestra de agradecimiento y de protagonismo al apoyo que nos brindan, y queremos nombrarlas porque se ha unido en esta prueba el grupo Driver, el socio de Pirelli, de la marca de neumáticos, que aparte pues tiene y mostramos el vídeo al principio, esa campaña de un neumático por un árbol plantado, la reforestación, y bueno, pues al final hay obra social después de cada venta también, y eso nos gusta y tenemos que ponerlo en valor, y esa es la imagen que Driver quiere dar, aparte de apoyar a las copas intermedias. También el hombre del calor, Internor, que nos apoya, que nos ayuda, que está ahí trabajando, que ya está en Coruña, que está aquí con nosotros, Javi Sueiro, que bueno, pues es grande donde los haya, y que bueno, pues le debemos mucho a Javi Sueiro también. Pradocar Multimarca, Dani Mato, que también ha querido sumarse ya desde esta carrera también a esta colaboración, y que gracias a ese concesionario Pradocar Multimarca, que bueno, pues todos los que tengáis pensado un vehículo de ocasión o algún vehículo de la marca MG, que también son distribuidores y son vehículos nuevos o kilómetro cero, pues podéis visitar su compraventa para que bueno, pues sea una opción para vosotros el poder buscar ahí vuestro vehículo de confianza, al igual que en otra de las casas colaboradoras, otra de las compraventas que bueno, pues nos apoyan, que es JP Selection Cars, la marca de Jorge Pérez, que bueno, se encuentra en Portugal corriendo en el rally de Famalicão, creo recordar, y bueno, pues no ha querido dejar pasar la oportunidad de ayudarnos, de estar ahí también, de aportar, de arrimar el brazo, porque no solo es competir y no solo es disfrutar, sino también es ayudar para transmitir y trasladar todo esto a la gente. ¿Cómo no? Tenemos que dar las gracias a otro de los grandes del automovilismo deportivo, tenemos que dar las gracias a Senra Sport,
el concesionario Peugeot de Olveira de Dumbría, que además pues tiene esa vehículos usados y que nos apoya incondicionalmente y además pues bueno, presume de ello, tenemos que decirlo así, al igual que la carpintería de Mesía Ramón García, una carpintería de referencia también y que no ha querido dejar pasar la oportunidad de poner su logo en nuestra retransmisión para que podamos compartir con ellos y con todos vosotros esta retransmisión y estos momentos de carreras que estamos disfrutando aquí. Un abrazo grande tenemos que darle también a un hombre que nos apoya, que ha aportado también parte de su cariño en que nosotros estemos hoy aquí y que hace un año pues sufría un desgraciado accidente, una fatalidad que le trae en vilo desde esa fecha hasta ahora. Y tenemos que decirlo así, Álvaro Vila, ahí lo tenéis, el logo en la parte superior derecha, que con su empresa ha querido estar presente y queremos mandarle un cariñoso aplauso y un cariñoso abrazo al bueno de Álvaro Vila porque, bueno, pues está costando más de la cuenta esa recuperación que bueno, pues le trae, vamos a decirlo así, por el camino de la amargura y que todavía le quedan varias operaciones quirúrgicas que sufrir. La siguiente que tendrá será en Barcelona y bueno, pues esperemos que esa recuperación no pronto, pero sí bien, esperamos que pronto también, pero sobre todo de la mejor manera posible pueda aportarle al bueno de Álvaro la mayor de las normalidades para que pueda volver a vivir y a disfrutar de este deporte, no solo desde el otro lado de la pantalla. Un abrazo grande a Álvaro Vila que, bueno, pues le mandamos mucho ánimo desde aquí. También a MF Motorsport, como no podía ser de otra manera, también al suministrador de monoplazas, al fabricante de monoplazas de las Rally Mix, a King Car, que bueno, pues también ha querido aportar su granito de arena, al igual que Coca Rally Rent, el hombre de Carballiño, Coca Motor, que bueno, tiene infinidad de vehículos para poder alquilar, de entre ellos esos Renault Clio Rally 4 para la novedosa Copa Clio Trophy Galicia, que la Federación Gallega de Automovilismo pone en liza ya en el rally de la próxima semana, en el Rally de Lalín, y después aquí en el Campeonato Gallego de Rallys, con la inclusión de varios rallies dentro de esa copa. Ya sabéis que tenéis unidades en alquiler disponibles en Coca Rally Rent y tenemos que agradecer mucho a Jorge Coca el apoyo incondicional que nos brinda para que todo pueda ir de la mejor manera posible. Más sponsors que tenemos que nombrar, pues tenemos que hacer referencia al suministrador de neumáticos del Campeonato Gallego. Aquí lo tenemos, a Pirelli Motorsport, que bueno, pues gracias a Pirelli, a su apoyo y a la, bueno, pues a la aportación que hace a esta retransmisión, podemos estar hoy aquí también transmitiendo en directo todo lo que está pasando y transmitir en directo también todo lo que está pasando gracias a los espectadores que nos veis, a todos los que nos seguís, a todos los que compartís nuestro contenido y nos vamos ya con los tiempos, porque necesitamos también saber los tiempos del volante FGA, porque ya en la Pirelli MF hemos relatado qué es lo que le pasaba, por atrás no se mueven muchas cosas y el siguiente de los de las luchas en disputa es la del volante FGA. Miriam, tenemos que decirlo, nos están llegando noticias y no nos gusta dar este tipo de noticias, pero la actualidad manda y vamos a tener que, bueno, vamos a confirmar y vamos a tal, pero nos están llegando noticias de otra de las pruebas de, que se está disputando en nuestra península ibérica, concretamente en Asturias, donde, bueno, pues no están llegando buenas noticias desde allí. Tendremos que confirmar porque, bueno, por línea interna nos está llegando muchas informaciones, pero bueno, nos están llegando informaciones y ahora sí tenemos que
me vais a perdonar, pero tenemos que confirmar una luctuosa noticia en Rally Asturias y la manda. Tenemos que tristemente confirmar el fallecimiento de un equipo participante en rallies. Julio César Castrillo y Francisco Javier Álvarez. Fran, el compi de Solís, buen amigo, buena gente. Qué pena, de verdad, qué tristeza. Tristeza, de verdad. Últimamente los vídeos con Fran, desde aquí mandarle nuestro sincero la de Fran, evidentemente para nosotros la de Fran, Fran ha partido con el campeonato durante 2 años, han sido, bueno, pues han formado parte de una época del campeonato de España de rallies y desde aquí pues eso, mandarle un fuerte abrazo tanto a la familia de Julio César como a la de Fran. Tristemente los rallies son así, es un deporte que bueno, pues que entraña su peligro y que bueno, todos los que alguna vez habéis participado en esto sabéis a los que os enfrentáis y nada, simplemente pues lamentar la noticia y nada, darle un gran abrazo a toda la familia. Bueno, qué injustas son a veces las cosas, la vida, amigos. Tristemente tenemos que confirmar el fallecimiento de Julio César Castrillo, un piloto mítico en Asturias, y su copiloto Fran Álvarez, Francisco Javier Álvarez, piloto de Solís en su día, una persona excelente. Hemos compartido vicisitudes, hemos hecho campeonatos, hemos sido rivales en la época en la que nosotros éramos el equipo satélite de Citroën, con Jesús Puras en el comando como equipo oficial y Miguel Fuster y Manolo Cabo y un servidor en los equipos satélites con los Citroën Saxo Kit Car. Ellos eran el satélite de Peugeot. Francisco Javier Álvarez, copiloto de Roberto Solís, campeón del desafío Peugeot en el 99. Una lástima, la verdad. Bueno, vamos a seguir, porque esto es lo más triste de los rallies, y lo que tenemos que pedir es que todo el mundo tenga la mayor seguridad posible, porque estas noticias son las que no nos gustan dar y esta tristeza nos invade en esta retransmisión, pero tenemos que decirlo así. Descansen en paz Julio César Castrillo y Fran Álvarez, Francisco Javier Álvarez. Bueno, vamos a ver si somos capaces de transmitir, recomponernos, y vamos a transmitir con toda la pena del mundo, pero con este pesar hacia la familia de los deportistas de Julio César Castrillo y de Fran, que bueno, pues tristemente han fallecido en un rally en Asturias en la jornada de hoy, sábado. Y nosotros tenemos que recomponernos, y es duro, es difícil, pero tenemos que trasladar toda la emoción de todo lo que está pasando aquí en el rally Berberecho de Noia, la segunda prueba puntuable para el campeonato gallego de rallies de asfalto. Estábamos viendo el dorsal número 68, en este caso Luis Miguel González y Óscar González dentro del volante FGA Promoción Soben Piloto 2023. Ahí tenemos en la parte final del recorrido a otro de los Peugeot 106, en este caso transitando hacia la parte final del rally, completando esos metros de la séptima especial cronometrada, el dorsal número 58, Borja Soñora y Michael Cortegoso.
bueno, pues esto es lo que está pasando y vamos a trasladar también, a ver si tenemos los tiempos del volante FGA, porque no tenemos todavía tiempos del tramo y nos extraña porque hasta el momento posible los tiempos, y en el TC7, en el volante FGA, no tenemos todavía registros, Miriam. Nos extraña porque ya hemos visto pasar a varios pilotos y realmente, bueno, pues dorsal número... No, miento, todavía no tenemos registro porque todavía no llegó Álvaro Castro Laíño dentro de ese volante FGA con su copiloto Isidro Rey, que son hasta el momento eran los líderes, son los líderes del volante FGA, que es la última de las copas dentro del campeonato gallego, las copas habituales. Después están en este Rally de Noia la Copa Pontus Apostoli, la Copa Ventanas Chagall, y aprovechando que todavía no tenemos tiempos del resto de clasificaciones, sí vamos a ver los tiempos de el último tramo, del tramo número 6, el disputado hasta ahora de la Copa Pontus Apostoli, que la Fran Oviedo, segundo es Javier Asmariño a 1 minuto 10 segundos, es todo a falta de los tiempos de este tramo número 7, y tercero es Ángel Boullón a 1.45, eso en la Pontus Apostoli. También en la Ventana Chagall, que son dos de las copas que solo puntúan aquí en el Rally de Noia, que tienen a bien premiar a los pilotos locales. Bueno, pues en la Copa Ventanas Chagall, el primero de los clasificados es el dorsal número 8, Javier Ramos Grille y Santi Nieto con el de Ford Sierra. Segundo es el local, Pablo Gómez y Manu Barreiro a 47.9, y tercero es Dani Vázquez Ro con Roberto Lareo en su BMW 318 a 2 minutos y 19 segundos. Eso a falta de los tiempos del tramo número 7. El tramo número 7 que ya tenemos aquí en disputa, vamos a buscar los tiempos del volante FGA y ya tenemos los primeros tiempos. Joaquín Pérez Rey, dorsal número 63, que marca el scratch 902.1 para el piloto del Peugeot 106 GTI, acompañado por Adrián Muñiz, y Álvaro Castro Laíño, el segundo de los registros, con el dorsal número 62, 90533.1, Miriam, de diferencia con los primeros clasificados. Estos son los dos primeros registros del volante FGA. Estoy viendo a Álvaro como un poquito más comedido que el año pasado. La verdad es que lo veo como más intentar conseguir un resultado final que no una carrera tras carrera, y lo estoy viendo, pues, como te digo, más comedido. ¿Puede ser? Sí, la verdad es que seguramente habrá aprendido de esas salidas de carretera tontas y a la vez injustas que han hecho que, bueno, pues le apearan de un mejor resultado dentro del campeonato de 2022, ese campeonato volante FGA PXP que, bueno, pues al final se llevó Alexis Vieitez, y que como premio pues estoy disfrutando este año del N5 del Nissan con Cristian Álvarez. Ya tenemos más imágenes, bueno, seguimos viendo imágenes, no es que ya tenemos, es que nuestras cámaras están operando de una manera impecable y están trabajando para llevaros las mejores imágenes a vuestra realización. Y Miriam. No, yo quería decir que, bueno, que Fer, que darle, tanto a Fer como a Adri, pero bueno, en este caso a Fer, darle las gracias porque, bueno, está haciendo un trabajo tremendo, que no se lo han puesto fácil, y que pese a ello está ahí, lo ha estado luchando hasta el último segundo, y que gracias a él y que gracias a su tenacidad está ahí dando el tramo. Al igual que Adri, Fer y Adri, los dos, pero bueno, Fer se lo han puesto bastante complicado. De hecho, bueno, la retransmisión de hoy empezó, esta retransmisión de la tarde, un poco, bueno, pues con altibajos, porque hasta escasos segundos antes de entrar no teníamos imágenes de los tramos por, bueno, pues algún tipo de decisiones que ahora no vamos a comentar, pero que, bueno, comentaremos con calma y con tranquilidad, porque no nos parece ni justo ni de recibo, y muchas veces estamos viendo que las situaciones son las que son, y que gracias a Dios 10 años de experiencia en el asiento de la derecha y más de 100 carreras no me aseguran que no se corra peligro, pero no voy a poner en riesgo la vida de nadie para transmitir un rally, ni para nada que se le parezca, con lo cual bueno, pues vamos a ver cómo se suceden los acontecimientos.
y Ahí ven. vamos a transmitir también que bueno, pues tendremos noticias luctuosas como la que venimos contando y la que bueno pues nos sale de la cabeza, pero también tenemos noticias buenas como la victoria en el Rally de Tierra del Lorca, la segunda prueba del Supercampeonato de España de rallies de asfalto, de un gallego, de un orensano, de Javi Pardo, y un asturiano, Adrián Pérez, que bueno pues vencen en el Lorca y bueno pues se llevan la primera victoria de la temporada en la segunda carrera, como si en esa toma de contacto que cogían el coche casi en pañales, podríamos decirlo, en la primera carrera, y que ya en la segunda están demostrando que bueno pues son pilotos a tener muy en cuenta, con lo cual una de cal y una de arena. La de cal es dura, la de arena bueno pues no tapa la de cal, pero sí tenemos que relatar la victoria de Javi Pardo y Adrián Pérez en el Lorca, en el piloto ourensano a bordo del Hyundai i20 Rally 2, y nosotros aquí transmitiendo en directo todo lo que está pasando. Mientras tanto, nosotros transmitimos la emoción del rally. Nos estamos viendo ya ahí en la pantalla, nos estamos viendo en la pantalla minimizada, Miriam, porque tenemos que trasladarles a todos los tiempos del volante FGA. Estamos viendo el paso de los pilotos, estamos viendo el trasladar de los vehículos, el transcurrir de los vehículos por ese tramo cronometrado, y tenemos que decir que los tiempos del volante FGA siguen siendo inamovibles en lo que al TC7 se refiere. Joaquín Pérez Rey, Scratch 9021, Álvaro Castro Laíño 9053 a 3.1, Diego Coto asciende en este tramo a la tercera posición a 15.2, cuarto en este, cambia el tema, Bryce García Neu hace tercero 9.14.1, Diego Coto cuarto 9.17.3, quinto el piloto de Citroën, Diego Ribeiro, el piloto del Citroën Saxo, copilotado por José Juan Lorenzo, 9.19.3, y después está Luis Miguel González y Roberto Suárez. En la clasificación, después de 7 tramos cronometrados, tenemos que contaros que el líder del volante FGA es Joaquín Pérez Rey, con un tiempo total de 54.48.0, con su copiloto Adrián Muñiz a bordo del Peugeot 106 GTI, que el segundo es Álvaro Castro Laíño, con Isidro Rey a la derecha. 32.6 segundos le separan de Joaquín Pérez Rey, un combativo Joaquín Pérez Rey que está dando el do de pecho en esta prueba del volante FGA, que no es fácil, como dice Miriam. Y tercero hasta el momento, después de este cuarto mejor tiempo en el tramo, es Diego Coto y Jorge Fernández con el Citroën Saxo VTS a 2 minutos 14 segundos del líder y a 1.41 de la segunda posición, con lo cual salvo en la pelea por la cabeza, que se separan más de medio minuto, el resto de situaciones, bueno, el tercero está sentenciado prácticamente. Por detrás tiene al siguiente piloto, a Luis Miguel González, a un segundo y 64 milésimas, con lo cual ahí está en juego la tercera posición también. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero de momento muy igualado este volante FGA. Sí, la verdad es que está muy igualado. Decir que en este caso para Joaquín, que le está combatiendo el rally a Álvaro Castro, y que no es fácil, porque Álvaro no lo pone fácil, y que está ahí en cabeza, y que hay que darle un mérito, no, un super mérito por lucharle así a Álvaro Castro este rally. Pues sí, señor, ahí tenemos en imagen los protagonistas del rally, mientras que los pilotos están llegando ya aquí a la Barta, están llegando ya aquí al parque de reagrupamiento para afrontar la asistencia y el último bucle de la repetición de estos dos tramos. Estabais viendo en imagen al dorsal número 74, Martín Mosquera y Manuel Mosquera dentro del volante FGA, y nos quedan ya escasos 4 vehículos dentro del volante FGA. Como tenemos en piloto, vemos en imagen al dorsal número 82, Álvaro Mayo y Jesús Tobío en la parte intermedia del tramo, ya fuera de las copas habituales del gallego, pero sí dentro del Pontus Apostoli, dentro de esa copa
del Rally de Noia, que tiene a bien bueno, pues disputar en este certamen, en este Rally de Noia 2023, esta segunda prueba puntuable del campeonato gallego. Con lo cual vamos a estar muy pendientes de la cámara de Adri para ver a los últimos participantes del Volante FGA, y vamos a despedir esta conexión para, bueno, pues que siga el normal transcurrir. Vamos a dejar descansar a nuestras cámaras también, y a que, bueno, todo vuelva a la normalidad después de un ajetreo duro, importante para todos. Quiero volver a mostrar mi cariño y mi agradecimiento a nuestras cámaras, a Fer, que las ha pasado canutas para poder estar ahí, para que vosotros podáis estar viendo las imágenes que estáis viendo, y a Adri, que también ha sufrido de lo suyo para poder estar situado de la mejor manera posible, y sobre todo pues llegar a tiempo para trasladar las imágenes del rally en directo. Con lo cual, Miriam, bueno, pues no queda más que agradecer todo el trabajo y esfuerzo que hacen tanto ellos como la producción de Emitimos. Por supuesto, agradecer el trabajo de todos, porque realmente no es fácil trasladarse de un tramo a otro. Muchas veces nos preguntáis, ¿por qué no dais todos los coches? ¿Por qué no dais todos? Claro, ya nos gustaría poder dar todos, pero el traslado de un tramo a otro es complicado, montaje, todo lo que tenemos que desmontar, montar para trasladarnos de un tramo a otro no es un simple móvil, hay muchas cosas que van detrás, y que llegar de un tramo a otro, y más en un rally como el de Noia, que hay muchísimo público, todos los accesos, hay muy pocos accesos realmente, no es un rally que los tramos tengan muchos accesos, y los accesos que tienen están muy saturados de gente, entonces se hace complicado llegar de un tramo a otro, se queda el tramo justo, y la verdad es que agradecerle enormemente tanto a Fer como a Adri el trabajo que están haciendo. Desde luego que sí, tenemos que quitarnos el sombrero con ellos, porque es duro, es complicado, y gracias a ellos pues estamos teniendo esas imágenes. Y nosotros que estamos viendo en pantalla pues esos vehículos que están pasando por ahí. Veíais a David Busto y a Óscar García, que ya están fuera de ese volante FGA, con lo cual nosotros vamos a despedir esta conexión en pro de que, bueno, pues nuestros compañeros se recompongan y poder ver qué es lo que podemos hacer de aquí al final del rally. Queremos agradeceros mucho. Están llegando los coches y se escucha bastante ruido de fondo. Queremos agradeceros mucho la confianza mostrada a lo largo de estas retransmisiones, y animaros a que sigáis conectados al radio streaming para que podamos disfrutar de más retransmisiones como esta. Hay mucha gente conectada a través de nuestro canal, y mucha de ellas como suscrita, así que es fácil darle a suscribirse al canal y compartirlo, es gratis. Y bueno, me viene bien que compartan el trabajo de uno, porque así vamos a llegar a más gente, y seguro que mucha gente que no conoce nuestro programa, aunque ya es extraño, pero mucha gente que no lo conoce, es una broma, mucha gente que no lo conoce, pues que llegue. Bueno, sí, dar las gracias también a nuestro realizador para la ocasión, a Samu, que bueno, pues ha operado de la mejor manera posible, teniendo en cuenta todos los inconvenientes, y al final, bueno, pues estamos encantados y orgullosos de tener y de formar parte, no de tener, sino de formar parte de un equipo de retransmisiones como estos. Amigos, nos despedimos hasta la próxima, agradeciéndose a todos los sponsors también. Antes se me olvidaba Agronuma, cuidadito. Nissan, sí, Rofer Auto, nuestro concesionario en Vigo y Orense a tope, que nos ayudan también a que los rallies sean más fáciles para nosotros, y nos ayudan de la mejor manera posible para que podamos estar en todos los sitios de la mejor manera y de la manera más cómoda posible, disfrutando de esos vehículos Nissan eléctricos Eco, con etiqueta Eco. Os recomendamos que vayáis a los concesionarios Nissan Rofer Auto y los probéis, porque estoy seguro que si los prueban, algunos se quedan, porque vamos, a mí me han sorprendido, no dudaba de Nissan, pero me ha sorprendido gratamente su comodidad, su fiabilidad y sobre todo su manera de andar, son maravillosos, con lo cual cuando queráis os acercáis a Nissan Rofer Auto, concesionarios en Vigo, en Ourense, de Nissan, y disfrutáis de la mejor manera posible de un Nissan, el que más os guste, un Qashqai, un Juke, el que más os vaya a vuestras necesidades. Nos despedimos, Miriam, gracias por tu trabajo también encomiable, y hasta la próxima. Saludos a todos y gracias por estar ahí. Miriam, chao. Chao. Hasta la próxima, amigos, chao.